Bienvenidos al cuarto trimestre del 2021. Estamos muy contentos de estar con ustedes en este último trimestre del año. Estamos vivos, todavía estamos con pandemia, pero seguimos nosotros adelante aprendiendo más acerca de la historia de Jesús. La lección de este trimestre tiene que ver con relación en cuanto a la realidad o a las apariencias. El versículo de memoria dice, y cuando Jesús llegó de la ciudad a Jerusalén, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si hubieras conocido aún tú a lo menos en este tu día lo que te toca tu paz, pero ahora estás cubierto tus ojos. Jesús llora sobre Jerusalén, pero no lloraba sobre las paredes y las cosas que tenía en Jerusalén. Jesús lloraba por el pueblo, por las personas que estaban viviendo en la época ya en los últimos días de cuando Jesús iba a morir en la cruz. Y veía toda esa ceremonia cuando él venía entrando por Jerusalén, la gente gritaba, los niños tiraban flores, eh, ponían sus túnicas, ponían palmas, era recibido como un rey, pero después de unos días la gente realmente iba a negar a Jesús y lo iban a condenar a muerte, así que Jesús lloraba porque Jesús tenía el poder no solo de sanar o de caminar sobre el agua, Jesús tiene el poder de ver el futuro. El señor que ustedes ven aquí es un señor muy famoso en la televisión norteamericana y él estudió eh, una carrera, pero nunca la terminó, pero usó lo que inició en los estudios, o sea, comenzó a estudiar, pero no culminó, y la gente lo comenzó a llamar doctor. Así que por muchos años él estuvo trabajando como un doctor en climatología, diciendo acerca de los climas, pero unos 25 o 40 años más tarde se descubre de que él era un farsante que no había terminado nunca una carrera y que el título de doctor no era lo que le correspondía. Así que él tenía una apariencia de una persona que tenía un conocimiento, pero no tenía papeles que le atribuían el cargo que le correspondía. Muchas veces nosotros nos encontramos con personas que tienen diferentes apariencias. Aparentemente parecen ser buenos amigos o buenos vecinos o buenos hermanos dentro de la iglesia, pero resulta que no lo son. Así que en todas las épocas y en todos los lugares encontramos personas de ciertas apariencias. Bueno, hablando de la última semana que Jesús vivió en esta tierra, fue una semana muy tumultuosa, una semana demasiado atareada. Primero fue la entrada triunfal de Jerusalén, la purificación del templo. Jesús llega, Jesús primero, ya entra sobre Jerusalén, llora, como hemos visto. Jesús va y purifica el templo nuevamente porque ahí estaban vendiendo, haciendo negocio. Hay una conspiración contra Jesús porque al limpiar y tirar las mesas, eso no le gustó a los sacerdotes. Luego viene la última cena, la agonía de Jesús, la crucifixión, el arresto de Jesús, la muerte y finalmente la resurrección de Jesús, ¿no? Nunca en ninguna parte de la historia acerca de una ciudad tuvo una semana tan conflictiva como la que tuvo la muerte de Jesús en esa semana, ¿no? Esa semana pasaron cosas imprevistas. Hemos visto otras historias como la historia de Troya, que fue quemada por los griegos, pero ninguna ciudad tuvo tanta conmoción en menos de una semana como la de Jesús. Ahora, para Jesús, Jesús había pasado mucho tiempo por Jerusalén, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas, Juan comienzan a registrar la visita de Jesús a Jerusalén. Primero Jesús llega a Jerusalén cuando era un bebé, ¿no es cierto? Luego Jesús llega a Jerusalén, llegan a Jerusalén los magos, los científicos llegan buscando al niño Jesús, luego Jesús después llega a los 12 años al templo de Jerusalén,
En Jerusalén Jesús llega cuando Satanás lo está tentando y lo lleva a la parte más alta del templo. Así que durante su ministerio Jerusalén era una ciudad especial desde el tiempo en que el rey David había organizado, había conquistado esa tierra, había sido Jerusalén una ciudad muy importante, ¿no? En toda esa historia, por eso hasta el día de hoy, Jerusalén es una ciudad bien importante, porque la historia que allí sucedió es lo que nos mantiene a los cristianos vivos. Por supuesto que Jerusalén no tiene nada de poderes mágicos. Es una ciudad que tuvo la oportunidad del Hijo de Dios venir a esta tierra. Bueno, Jesús nació en Belén, cerca de Jerusalén, creció en Nazaret, enseñó, predicó, sanó en Galilea, en Samaria, en Judea, pero una de las ciudades predilectas de Jesús fue Jerusalén, ¿no? Así que Jesús siempre iba a esa ciudad porque esa ciudad, como te digo, era el centro del pueblo de Dios, de los judíos. La gente que venía de diferentes países o que se iban a otros países siempre tenían que pasar por Jerusalén porque era un lugar muy estratégico. Así que de hecho Jerusalén es una ciudad muy importante y de comercio. Me imagino que cuando Jesús llegaba a Jerusalén, los discípulos estaban conmovidos porque sabían que algún día los discípulos pensaban, que si Jesús se hacía rey, Jerusalén iba a ser la capital de su imperio. Así que ellos cada vez que llegaban a Jerusalén decían, wow, estamos yendo a Jerusalén con Jesús, seguramente aquí se va a ser elegido va a ser elegido el Mesías. Entonces había una promesa en Zacarías 9:9 que decía, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Así que cuando los discípulos vieron que Jesús entraba en Jerusalén, dijo, este se va a hacer un rey. Y la gente también lo recibió como un rey. Así habían sido los anteriores reyes coronados, Salomón, David, el mismo rey Saúl había sido, así que eso era una conmoción, ¿no? Y entonces la gente estaba conmovida, pero tristemente unos días después ellos cambiaron su apariencia de adorar a Jesús como hijo de Dios, porque Jesús había mostrado su poder, sus predicaciones eran diferentes, Jesús había sanado, predicado, enseñado, y entonces eso lo motivó a la gente a pensar que era el Mesías. Pero tristemente los judíos esperaban un Mesías guerrero, rico, con una apariencia lujosa, pero Jesús no venía a ser rey de esta tierra. Jesús venía realmente, él venía a morir por nosotros en la cruz, así que no cumplía con los requisitos de lo que ellos esperaban. Cuando tú conoces a una persona online, cuando tú usas la computadora y conoces un amigo, una amiga, tú te impresionas. Pero cuando la conoces personalmente, o porque ya no la ves en la computadora o en la foto que te envía, observas que hay una diferencia. Así que esa diferencia, eh, esa diferencia es la que impacta. Así que aunque Jesús estaba entrando a Jerusalén con una apariencia real, Jesús era sencillo, era humilde y él había venido a morir por nosotros en la cruz. Bueno, todo el mundo estaba contento, los discípulos estaban, como te digo, los discípulos esperaban ya, ahora sí Jesús se coronó rey y ahora nosotros somos los principales. La gente también pensaba eso. Pero tristemente, como te digo, lo que los profetas, la misión de Cristo no era ser rey en esta tierra. La misión de Cristo era morir por nosotros. Así que cuando los discípulos vieron entrar a Jesús a Jerusalén, dijeron, ah, por fin Él se va a coronar un rey. Y Jesús por eso llora, porque ellos no entendían la misión de Jesús. Y Jesús miraba más allá de lo que era evidente.
miraba que esas personas que lo estaban alabando, que lo estaban adorando, que le estaban dando un énfasis importante, pues esa misma gente que estaba haciendo. Tristemente esa gente 3 días más tarde lo iban a condenar a muerte, iban a dar su voto, que muera Jesús. No lo queremos. Y tú te imaginas, desde el tiempo de Abraham, cuando Dios llama a Abraham, Dios había elegido un pueblo entre toda la tierra. Satanás había logrado que todos los pueblos, las tribus, las personas en todo el mundo se olvidaran de Dios. En África, en América, que no había sido descubierta, los países alrededor de Israel, Roma, Grecia, los filisteos, los amonitas, los griegos, los aztecas, los mayas, los nativos americanos, los pueblos bárbaros de Europa, todos se habían olvidado de Dios. El único pueblo que adoraba a Dios como tenía que hacer era el pueblo judío. Y ellos habían recibido instrucciones, habían recibido un mandato de mostrar a Dios, pero ahora imagínate, Dios había mandado a su hijo y lo iban a condenar a muerte. Eso era lo triste y lo anecdótico, ¿no? Que a veces sucede que nosotros no pensamos en la posición que estamos. Tú eres adventista del séptimo día, el nombre adventista del séptimo día es que tú tienes que asumir tu responsabilidad de ser un hijo de Dios y predicar que Jesús viene pronto. Los israelitas no cumplieron esa misión. Estaban encerrados en sus costumbres y en sus ideas que les habían puesto. El Mesías viene como un rey, el Mesías va a ser poderoso, el Mesías va a ser impactante, rico, pero Jesús no cumplía los requisitos materiales que ellos tenían. ¿No? Jesús era sencillo, era humilde, era hijo de Dios, había mostrado su poder, pero para ellos, con verlo como rey, no les cuadraba, no les funcionaba, no les gustaba. Y entonces llega un momento cuando la fama de Jesús había llegado a todo su apogeo, y ven que Jesús entra en un pollino, como decía la profecía, pero lo ven llorar y eso quizás fue el impacto que les mostró, él no puede ser el Mesías, a pesar de los milagros, porque dice la Biblia y el espíritu de profecía que quien llevaba el pollino hacia Jerusalén era Lázaro, y todo el mundo sabía que Lázaro había resucitado, que Jesús había vencido la muerte, pero esto no había sido un poder para ellos. Pero Jesús les dice, había hablado con ellos no le escucharon. O tal vez lo escucharon por lo que él decía que iba en contra de lo que ellos esperaban. ¿Cómo podemos asegurarnos de que no estamos haciendo lo mismo en cuanto a la verdad bíblica? La gente hoy día se admira, uy, el pueblo judío era rebelde, el pueblo judío no hacía caso, era desobediente, mataron a Cristo, pero tú quizás estás siguiendo los mismos pasos de aquella gente. Quizás tú como un joven adventista, en vez de mostrar al mundo que Jesús viene pronto, estás participando de las mismas actividades sociales, culturales. Hoy día todo es cultura. Eres joven, o dice yo soy joven, yo quiero bailar, yo quiero jugar, ponerme un tatuaje, yo quiero tener una experiencia en el mundo, y estás actuando como lo estuvieron haciendo los judíos cuando ellos no aceptaron a Jesús, no aceptaron su enseñanza, no aceptaron su predicación, no aceptaron sus milagros, no aceptaron su poder sobre la muerte y estás actuando tan igual como ellos. Pero tú escuchas en la iglesia, los judíos, hasta los pobres judíos los han martirizado en la Segunda Guerra Mundial y en las diferentes épocas porque ellos mataron a Cristo. Y eso sucede a veces, ¿no? Lo importante en esta primera lección es que ¿cuál es tu actitud? ¿Estás cometiendo el mismo error que cometieron los judíos? Hoy Semana Santa, vamos a la iglesia, ¿no? Yo tenía unas primas que en su adolescencia, para escaparse de la casa, tenía unas primas que ellas agarraban y visitaban las 7 iglesias.
en Semana Santa se acordaban de Dios. Se recorrían las 7 iglesias porque eran católicas, iban las 7 iglesias, iban caminando en bus y ellas recorrían las 7 iglesias, pero de ahí, durante el año, completamente no se acordaban de Dios. ¿Y tú serás tú como los judíos? ¿Estás negando a Jesús? ¿No te interesa la Biblia? ¿No te interesa orar? ¿No te interesa ir a la iglesia? ¿No es cierto? Ha habido terremoto, voy a la iglesia, ¿no? Porque tengo que acordarme. Los judíos eran lo mismo, ¿no? Ellos recurrían a Dios cuando estaban rodeados por sus enemigos. Pero tristemente es una historia de la historia de Jerusalén. Cuando Jesús entra es una historia de tristeza, porque de repente la gente estaba cantando, sana al Hijo del Rey, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y de repente tú ves a esa persona misma que la están alabando que está llorando. Y dice, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y que has matado a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar como una gallina junto a los polluelos y tú no quisiste? Porque el pueblo era rebelde. A pesar de que Dios lo había separado, a pesar que Dios lo había cuidado, a pesar que Dios lo había protegido en el desierto, lo había librado de las manos de los egipcios y de los pueblos alrededor, porque ya en esa época de Jesús, ya no sé, tú no escuchabas de fariseos, ni de los amonitas, ni de los cananeos, ellos habían prevalecido, a pesar de ese cuidado que Dios había tenido con su pueblo, ellos no lo aceptaron y lo rechazaron. Te pregunto, ¿será tú que hoy día tú estás rechazando a Jesús? Tus amigos, tu estilo de vida, tus estudios, tu posición social, tu juventud te hacen pensar, no, yo no necesito a Jesús. No, yo sé que Él murió en la cruz y cuando sea Semana Santa lo voy a recordar. Cuando sea Navidad lo voy a recordar. Pero tú estás siguiendo los mismos pasos porque Jesús llora. No llora, llora en el juicio que se está realizando en el cielo, donde se está viendo tu caso. Allí se dice Carlos Álvarez, Carlos ha conocido a Jesús, él conoció a Jesús de niño, de joven, pero él tristemente el mundo es más importante que seguir a Jesús. Y Jesús llora, dice, yo derramé mi sangre por Carlos, pero Carlos no quiere aceptar a Jesús. No quiso aceptarme, no puede estar en el cielo. No te admires de los judíos que lo que hicieron en el pasado. No podemos criticarlos a ellos, pero porque posiblemente nosotros estamos cometiendo el mismo error que cometieron ellos en el pasado. Recuerda mucho esta historia porque es una historia triste, pero es una historia que lo que empezó con gritos y alegría y hosana y bendito en el nombre del Señor, terminó tristemente con un lloro, ¿no? Y el versículo dice de memoria, y cuando llegó cerca de la ciudad de Jerusalén, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si hubieses conocido aún tú, a lo menos tu día. Porque ya, después que Jesús muere, los judíos ya dejaron de ser el pueblo especial de Dios. Ahora Dios le da oportunidad a todos los pueblos de la tierra para que acepten a Jesús como su Salvador. Lo que toca tu paz, pero ahora está cubierto tus ojos porque ellos estaban engañados, estaban emocionados, estaban súper impactados con ver a Jesús entrarlo, pero en realidad ellos estaban teniendo una apariencia, una falsedad, porque estaban ahora alabando a Jesús como el bendito del Señor, como el rey que ellos esperaban, pero 3 días después lo mandaron a matar. Estas historias son la Biblia tiene historias muy interesantes, siempre lo digo, ¿no? La historia del pueblo judío es una historia, y en esta historia esta semana es de cómo tú te puedes emocionar, puedes llorar, puedes cantar, puedes alabar, decir aleluya, y 3 días después tú te olvidas de Dios. Y es una apariencia falsa, ¿no es cierto? Es una apariencia falsa, ¿no? ¿Cuántos van y dicen aleluya, Cristo vive, hermanos, oremos? Y 3 días después te olvidas de Jesús. Y eso es verdad porque tristemente
Satanás nunca se toma vacaciones. Satanás está provocando situaciones, tentaciones con amigos, parientes, con la televisión, los medios de comunicación. Está tratando de que los jóvenes se alejen de Jesús y se olviden de él. Qué aburrido el sábado. Ya es sábado. Yo también fui joven, crecí en la iglesia. Y es verdad, a veces, si tú no planificas tu sábado de estar cerca de Jesús, te aburres. Y hay sábados que la puedes pasar mal si tú no tienes una organización. Por eso tú tienes que saber de corazón cómo seguir a Jesús, cómo disfrutar cada momento y cada momento del día estando con Jesús. Este COVID-19 ha hecho imposible que hagamos muchas de las actividades que logremos. El COVID-19 ha sido una prueba para todos, ¿cierto? Las personas que han pasado por el COVID, algunos de ellos lo han tenido, otros han visto parientes morir, amigos morir, pastores, maestros, directores, personas de la comunidad morir. Pero cualquier sea tu situación, tú recuerda que tienes que estar al lado de Jesús. No te llenes de apariencias, porque tristemente es mentirte a ti mismo. El pueblo se mintió. No le hicieron daño a Jesús, sino que Jesús mismo sabía que el pueblo se estaba negando. El pueblo mismo estaba súper emocionado cuando Jesús entra y 3 días después lo condenan. ¿No? Y eso puede suceder. Tú puedes ir el sábado a la iglesia o a tu grupo pequeño, a conquistadores, a la sociedad de jóvenes, salir impactado, aleluya, Cristo vive, pero 3 días después tú no estás olvidando a Jesús. Que Dios nos ayude a pensar mucho. Y yo sé que yo he sido joven, tengo amigos que ya tienen mi edad, que fueron jóvenes, y hemos pasado por diferentes circunstancias. Pero cualquier sea tu circunstancia, recuerda que Jesús quiere estar contigo cada día. Tienes que saber elegir tus pensamientos, lo que ves, tus amigos, lo que hablas, lo que comes, cómo te relacionas, porque realmente podemos nosotros traicionar a Jesús como lo hizo el pueblo de Israel. Que Dios nos ayude, ¿no? A no ser como la gente que vivió en aquel tiempo en Jerusalén. Que Dios nos ayude a testificar que Jesús viene pronto. Nos vemos la próxima sábado.